más años yo contaba aquí, casi esta piedra. No se veía, claro, de lo que llovía, él empezó a lavar y él empezó a aparecer, ¿no? Cuando llueve, lava. Y ahí se le ve bien recién los cimientos de piedra. Yo me daba cuenta como había muchos como viviendas nuestras, mucho, y que me tomaba curiosidad que algo allá ver, ¿no? Siempre venía, yo buscaba flechita, antiguito. Yo lo conocía aquí al sitio este. Por empezar, yo les di permiso aquí en esta tierra. Y ya venían, tomó fotografías y Cristina siguió viniendo. Y nos ha dado trabajo y aquí nos ha ocupado a varios, ¿no? No solo a mí. Mi tema de trabajo en general son las sociedades que llamamos sociedades aldeanas, las que tenían aldeas hace muchos siglos atrás, es decir, de los primeros siglos de la era cristiana, entre 2 siglos antes de Cristo hasta 8 siglos después de Cristo aproximadamente. Son un poco más desconocidas todavía que aquellas con las que se encontró el conquistador español cuando vino a estas tierras. Estas sociedades vivían de una manera muy cercana a la naturaleza y dependiendo permanentemente de esa naturaleza, pero a la vez tenían un universo simbólico muy rico. ¿1.20? Este es un lugar clave para entenderlas. Se pueden apreciar varios lugares que llamamos yacimientos o sitios arqueológicos en los que hay ruinas muy bien preservadas de estas sociedades aldeanas. $42, $45. 67. Sí. Cada año que venimos a la quebrada es usual que con el paso de las lluvias, de la temporada de lluvias, en verano se destapen restos humanos que luego nos avisan los pobladores y nosotros los rescatamos, digamos, como parte de la labor arqueológica. En este caso, como ven, es una cárcava donde ha corrido agua cíclicamente y lo que se veía inicialmente era parte del cráneo y parte del húmero del individuo. Está en una posición que le llamamos hiperflexionada, que tiene las rodillas contra el pecho y las manos pasan por abajo de las piernas, con lo cual pensamos que debió haber estado atado en algún tipo de material que no se conservó, cuero o tela o sogas. Sucede que por la postura que tiene, la ausencia de ajuar que acompañe y tal vez por la estratigrafía, vemos que está bastante abajo de la barranca, puede ser que sea más temprano que tardío, incluso podría llegar a ser arcaico si tomamos en cuenta que hubo un hallazgo similar, en la misma postura, igual, en otro sitio cercano a este. Ahora se saca hueso por hueso con un número de mapeo asignado que está dibujado. Después se hace un permiso para transportar los restos al Museo Etnográfico en Buenos Aires, que es donde bueno, se puede estudiar en profundidad el contexto y posteriormente los huesos, como vienen en préstamo, son devueltos al Museo Erich Baumann de Santa María. ¿Ves? Sí, está como, mira, está hecha bola. Sí. Tiene como un surco, ¿no? Sí.
Podría llegar a ser una infección. ¿Qué es que se infecta en el hueso? Esta vivienda es una de las muchas que hay, muy cercanas, vecinos, digamos. Hemos descubierto como 100 de estas estructuras, normalmente redondas, y que se extienden por toda esta mesada. Pueden ser tanto lugares donde realizaban sus tareas cotidianas como lugares donde alojaban a sus llamas, ponían sus potreros, tenían sus chacras. Esas viviendas son muy importantes para nosotros porque son lugares donde se concentra justamente los artefactos arqueológicos que deja esta gente. Entonces, para nosotros es importante conocer qué es lo que hacían cotidianamente. Ñañar esa cocina. Cuando los abuelos vivían. Que ahora los abuelos no viven ya. También, por ejemplo, para nosotros es muy importante saber cómo obtenían su alimento. Las cuestiones de subsistencia, cómo ellos se mantenían a sí mismos, son importantes de entender en todo sentido. Y nosotros hacemos un esfuerzo por entender este aspecto cotidiano de la vida. Por ejemplo, nosotros utilizamos un sistema que llamamos de flotación. Toda la tierra que sacamos de una habitación se pasa por un tamiz de agua y de allí salen unas semillitas, normalmente carbonizadas, que son las que flotan, y esas después se analizan en el campo, y de allí sabemos qué semillitas ellos cocinaban en sus antiguas cocinas. Mira, Mercedes, vamos a flotar algunas de las muestras de cardonal para recuperar aquellos objetos más pequeños que no se pueden sacar en zaranda.
¿Ves cómo quedan ramitas, semillas, carbones flotando? Pasa con la espátula, así vamos moviendo el sedimento. Vamos a mover la malla metálica, así recuperamos la fracción pesada y sacamos la bolsa de voile. Es importante registrar bien en la planilla cada muestra que se va flotando y anotamos el número de catálogo, la fecha de hoy que se hizo la muestra y después la vamos a completar en el laboratorio con los datos de las cosas que encontremos. Sí. Muy bien. Mi nombre es Mercedes, vivo en La Quebrada, cerca del sitio El Cardonal. Bueno, vengo aquí a trabajar con Fabiana, el tema de flotación, que hacemos fracción pesada, fracción liviana. Encontramos carbón, hueso, piedritas con dibujo. Y bueno, esto es lo que se encuentra ahí en flotación. La excavación de la vivienda de Cardonal se realizó en diferentes etapas de trabajo a través de sucesivas campañas donde se fueron excavando las distintas habitaciones. Acá estamos en lo que llamamos el núcleo de vivienda, o sea, una antigua vivienda del periodo formativo de hace 1800 años, o sea, de los primeros siglos de la era cristiana. Por este portal se accedía a la habitación 5, que es el gran patio semitechado, y siguiendo por este corredor entrábamos a esta estructura semitechada que comunica con otras tres. La más profunda, la más interna, es la cocina, donde hemos encontrado un fogón, un mortero en posición de uso y toda una serie de elementos que están asociados a la cocina. Y hay otras habitaciones, por ejemplo la estructura 2, que resultó ser un lugar para depósito. Allí, por ejemplo, encontramos improntas de cestería, o sea, las huellas de los cestos antiguos en el barro semicocido. También había varios cántaros que probablemente contuvieran bebidas, porque tienen una forma bastante particular, un cuello estrecho, panzones. También había muchas manos de moler, puntas de flecha,
Y por eso todos estos rastros nos llevan a considerar que esa habitación era como una especie de depósito. Luego la habitación número 4, ahí en el centro, es la más pequeña, quizá era un lugar también de depósito, pero aparecieron muy poquitas cosas, entre ellas una punta de flecha y unos artefactos de hueso que son como espátulas y que tienen múltiples usos. La habitación 3 tenía muchas manos de moler, estaba muy cerca de la cocina y eso implicaba que había como una circulación, que se combinaban las tareas entre la habitación 3 y la habitación 1, la cocina. Y finalmente en el patio semicubierto había diferentes áreas. La más hacia el norte es un área también de cocción, pero de cocción de diferentes cosas que las que había acá. Entonces nosotros vamos como dándonos una idea de las actividades, de las cosas que se hacían, de las prácticas cotidianas que se hacían en esta casa. En esta última temporada excavamos parte de la habitación 5 que había quedado sin excavar y quedó expuesta esta pared que es la mejor conservada. Esta pared permite primero ver el desnivel que existe entre las estructuras de la misma vivienda y como quedó tapada por sedimento y también por una especie de derrumbe, al nosotros excavarla pudimos recuperarla bien conservada. Esta pared está hecha con grandes bloques recolectados en la zona, han sido apilados y para mantenerla se han utilizado estas pequeñas cuñas que ayudan a su sujeción. Las excavaciones también revelaron algunos detalles de la arquitectura muy interesantes. Por ejemplo, sabemos ahora cómo es que levantaron estas habitaciones. Primero, cavaron un poco lo que llamamos la roca de base, la roca dura, porque acá hay muy poco espesor de suelo. Cavando un poquito sobre esa roca de base, empezaron a poner grandes bloques de piedra y conformaron paredes bastante bajas para nuestros parámetros conocidos occidentales, pero que permitían, digamos, una circulación interna cómoda. Además, cuando nosotros excavamos el piso, surgen ciertos detalles, como por ejemplo lo que llamamos hoyos de postes. Los hoyos de poste nos indican dónde estaban los postes centrales, las columnas que sostenían la techumbre. Y en la mayoría de los casos aparece un hoyo central, en el que seguramente estuvo un gran tronco sostenido con algunas piedras. También fue muy interesante comprender la solución que daban a los accesos. Estaban marcados por grandes bloques de piedra que formaban lo que llamamos las jambas, los dos extremos de ese acceso. Y algunos de esos bloques eran en realidad grandes morteros desgastados que una vez desechados se ponían para marcar esos accesos o entradas a las habitaciones. Lo interesante también es que debido a que la construcción es muy orgánica, siguiendo los desniveles del terreno, las habitaciones de una misma vivienda están a distintos niveles. Esta es la habitación más alta, luego sigue en otro plano la estructura 2, la estructura 4, la 3 y la última, la más baja, es la estructura 5. Las habitaciones son muy típicas, las paredes del periodo formativo, paredes simples de grandes bloques de piedra,
una hilada por encima de la otra sin revoque. Eso es muy característico de estas habitaciones redondas del primer milenio después de Cristo y se conocen en muchas partes del noroeste argentino. Que cosechamos aquí para hacer humita, para servir este maicito. No, esta papa extranjera lo decimos nosotros. Esa cosecha aquí también. Aquí hay papa extranjera y papa criolla hay aquí. La única papa que cosechamos aquí, no cosechamos. Distribuidos en toda la vivienda, aparecieron más de 400 elementos de molienda, elementos de piedra pulida como esta mano, algunos pilones y conanas y morteros. En algunos casos se encontraron en posición de uso, es decir, juntos como habrían sido utilizados para la preparación de alimentos. En este caso, esta mano apareció asociada a este mortero. Yo hace 40 años que estoy aquí. El mortero sí he estado. Y ya están 70 años. Para el locro, para la mazamorra, para el locrillo. Serían 2 kilos. Agua para que no salte. Claro. No, ahí no. Sí. Bueno, la alfalfa se lo siembra, se lo riega y todos los años se lo cosecha, se lo corta guadaña y se lo va a secar y ya está madura. Y otra que ya está por ella y hay que cortar para tener con que tener los animalitos para el invierno, porque cuando nieva, qué sé yo, como 30 más de altura más. Ya no hay gente aquí porque no hay trabajo.
se van a otro lado a trabajar y ya los jóvenes que van creciendo no hay trabajo aquí, se van a otro lado, a Buenos Aires, a Santa María, a todos lados. Por eso ya los más viejos, ¿qué vamos a hacer? Antes, cuando estaba mi hijo, había aquí alrededor de 8 o 9 muchachos jóvenes. No les miento nada, a las semanas casamos hasta 2 nos casamos. Que ha visto usted en mi casa, esa casa, teníamos completo el cuero curtido, porque había más jóvenes, ¿no? Teníamos perros buenos, así que no había león que salía, león que lo matamos. Ahora no, ahora usted se va ahí, lo mata uno, se va al vecino, 1, 2. Así que, ¿qué vamos a hacer? Apenas aquí en tu ser se ve león ahora ya. Ya quedamos toda la gente, todos los más viejitos, nomás, muchachos jóvenes casi no hay. Tal vez habrá unos 3 muchachos jóvenes son de la quebrada, ¿no? Muy poco. Oye, no, todos ya somos de 80 años, de 90, de 65 arriba, ya no podemos hacer nada. Hay cerámica, lítico. A mí me hace más como tafí, monocromo rojo. ¿Tiene un... Sí, para mí sí. Tiene un ángulo también de quirquincho. Tiene una figurina, sí. Así. La cerámica es hallada normalmente en estado fragmentario, pero nos permite reconstruir formas de las ollas, los cántaros, los cuencos y jarritas y jarritos que usaban las poblaciones de Cardonal en su vida cotidiana. Específicamente mi trabajo consiste en conocer o intentar conocer las formas que estas sociedades manufacturaban su cerámica. Para ello realizo un trabajo de microscopía, o sea, realizo cortes delgados a la cerámica arqueológica y la analizo en el microscopio. De esta forma podemos saber las distintas proporciones de arcilla y arena que usaban los artesanos para hacer estas manufacturas cerámicas. Pudimos determinar varios modos de hacer esta cerámica. Particularmente pudimos determinar que muchos de estos modos que descubrimos dentro de la vivienda de Cardonal correspondían a manufacturas locales. Esto se determinó a partir de las características propias de las arenas usadas y la correlación con la geología del área. De esta manera también pudimos determinar que varias cerámicas encontradas en Cardonal son alóctonas, porque las arenas utilizadas en la misma no corresponden con la geología del área. Justo esta vivienda de Cardonal que tengo yo acá atrás, ocupa un lugar pequeño, quizá es poco extensa, pero en realidad informa de lugares mucho más remotos. ¿Por qué? Porque la gente que vivía en ella tenía conexiones a larga distancia. Con lo mismo que sacamos de las habitaciones, nosotros podemos imaginar un mundo más amplio. Por ejemplo, con el material de piedra,
El material de piedra, ellos tienen distintas clases, unos que son muy cercanos, otros que son de una distancia más o menos mediata y otra distancia muy lejana. Materiales que se importaron de otro lugar, como es la obsidiana. Otro material lítico que está en proporciones mayores, como el cuarzo o los basaltos, esos son más cercanos. Y nosotros con esa idea armamos como un mapa de las proporciones de esos materiales distantes y lejanos y podemos determinar el valor que tenía para la gente. ¿Por qué? Porque la obsidiana llegaba en poca cantidad y está en los lugares, en estos lugares de vivienda, en bajas proporciones y muy aprovechada, hasta el último cachito. También vemos, por ejemplo, de dónde extraían la leña. También vemos de dónde extraían las arcillas para hacer las ollas. Entonces armamos como un mapa de su economía, que no estaba solo ligada a este lugar, sino que se extendía como en diferentes círculos que llamamos como áreas de captación distintas de estos recursos. Y bueno, armamos esta cartografía, digamos, de su vida, que no termina en esta vivienda, sino que se expande a un mundo mucho mayor. Y entonces trajimos ese nuevo aparato y con eso se están midiendo todos los puntos de las distintas estructuras, de la piedra. ¿Vio, Menelao, el pozo que apareció acá en el sondeo? Sí, sí. Es el mejor pozo que hemos excavado aquí. Sí. Lo estoy viendo yo hoy, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Tienen que volver a seguir a terminarlo, ¿no? Sí.